Este episodio se presenta en forma de audiolibro. Nunca olvidaré la vez que tuve una conversación con un amigo cercano que parecía estar perfectamente bien en la superficie. Sonreía, su tono era casual y todo lo que decía sonaba normal. Pero algo se sentía fuera de lugar. En ese momento no podía identificar qué era, pero había pequeñas pistas, pequeños gestos, cierta tensión en su sonrisa y un destello de tristeza en sus ojos. Semanas después, descubrí que estaba pasando por algo con lo que no se sentía cómodo compartiendo. Mirando hacia atrás, desearía haber sabido cómo reconocer esas señales, ver más allá de las palabras y ofrecer apoyo cuando más lo necesitaba. Esa experiencia se quedó conmigo, y es una de las razones por las que Read People Like a Book de Patrick King resonó tan profundamente en mí. Este libro trata sobre mucho más que simplemente aprender a leer a las personas. Se trata de comprender lo que hay debajo de la superficie, lo que el lenguaje corporal, el tono y las microexpresiones realmente te están diciendo. Se trata de conexión, empatía y crear relaciones significativas a través de la observación y la conciencia. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia tomamos lo que las personas dicen al pie de la letra? Asumimos que sus palabras cuentan toda la historia, pero en realidad, más del 70% de la comunicación humana es no verbal. Eso significa que la mayor parte de lo que alguien siente o piensa no sale de su boca. Está en su postura, sus gestos e incluso en la forma en que te miran. Pero aquí está el desafío. No estamos entrenados para notar estas señales sutiles. Y aquí es donde entra este libro. Patrick King no solo te enseña cómo observar a las personas, te ayuda a desarrollar un conjunto de habilidades, un kit de herramientas para descifrar el comportamiento humano. Y lo que me encanta de su enfoque es lo práctico que es. No necesitas ser psicólogo ni experto en lenguaje corporal para usar estas técnicas. Son accesibles, aplicables y, cuando se aplican, pueden transformar la forma en que interactúas con los demás. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has entrado a una reunión y has sentido que alguien no estaba siendo completamente honesto contigo? ¿O tal vez has tenido una conversación en la que el tono no coincidía con las palabras que se decían? Estos momentos ocurren todo el tiempo, y si no prestas atención, pierdes oportunidades de entender lo que realmente está sucediendo. Imagina lo que cambiaría si pudieras entrar a cualquier habitación y sentir al instante quién está estresado, quién está seguro de sí mismo, y quién está ocultando algo. Esa es la promesa de Read People Like a Book. En la siguiente parte, profundizaremos en los principios fundamentales que Patrick King establece para comprender el comportamiento humano. Hablaremos de por qué el contexto es clave, cómo identificar el comportamiento base de alguien y cómo comenzar a notar los conjuntos de señales que las personas envían sin darse cuenta. Pero antes de llegar allí, quiero que pienses en una interacción reciente en la que sentiste que algo estaba mal. ¿Qué podrías haber notado si hubieras buscado más allá de las palabras? Solía pensar que entender a las personas era solo cuestión de intuición, algo que tenías o no. Pero cuando comencé a prestar más atención a los pequeños detalles en el comportamiento de las personas, cambió completamente la forma en que interactuaba con ellas. Una de las primeras cosas que aprendí de Read People Like a Book fue que leer a las personas no se trata de adivinar, sino de observar patrones, contexto y señales sutiles que, cuando se unen, revelan el panorama completo. Una de las lecciones más importantes del libro de Patrick King es esta: ninguna acción existe en aislamiento. Piénsalo. Cruzar los brazos podría significar que alguien está a la defensiva, pero también podría significar que tiene frío o simplemente está cómodo en esa posición. La clave es siempre considerar el contexto. ¿Están cruzando los brazos mientras se inclinan hacia atrás en una reunión donde se discuten comentarios difíciles? ¿O están cruzando los brazos en una cafetería fría mientras esperan su bebida? Sin contexto, los gestos y expresiones pierden su significado. En mi experiencia, una de las formas más fáciles de malinterpretar a alguien es enfocarse en una sola acción sin pensar en el panorama general. Por ejemplo, una vez asumí que un colega estaba molesto porque seguía desviando la mirada durante una conversación.
Más tarde, me di cuenta de que estaba distraído por algo que sucedía detrás de mí. No se trataba de mí en absoluto. ¿Alguna vez has notado que algunas personas son naturalmente más expresivas mientras que otras son más reservadas? Ese es su comportamiento base, la forma en que normalmente actúan cuando están relajadas. Patrick King explica que entender el comportamiento base de alguien es crucial porque te ayuda a detectar desviaciones. Cuando alguien se desvía de su norma, como una persona habitualmente habladora que de repente se queda callada, a menudo es una señal de que algo ha cambiado emocional o mentalmente. Por ejemplo, supongamos que estás hablando con un amigo que normalmente es animado y lleno de energía. Hoy está más callado, su tono es más apagado y su postura está más cerrada. Esta desviación de su comportamiento base podría indicar que está cansado, molesto o distraído por algo. Reconocer esto te da la oportunidad de preguntar cómo está en lugar de asumir que todo está bien. Otro principio fundamental es que ningún gesto o expresión individual cuenta toda la historia. Patrick King enfatiza la importancia de buscar grupos de señales. Por ejemplo, alguien que cruza los brazos podría no significar mucho por sí solo, pero si también evita el contacto visual, se inclina hacia atrás y da respuestas breves, pinta una imagen más clara de incomodidad o defensividad. Cuando comencé a practicar esto, me di cuenta de cuánto solía enfocarme en una sola cosa, como el contacto visual, y pasaba por alto las señales más amplias. Una vez, durante una conversación, noté que un amigo tenía los brazos cruzados. Mi primer pensamiento fue que estaba molesto, pero luego me di cuenta de que su tono era ligero. Estaba sonriendo y se inclinaba ligeramente hacia mí. Resultó que solo estaba relajado, no a la defensiva. Imagina que estás en una reunión de equipo. Un colega está sentado con los brazos cruzados mirando por la ventana, mientras que otro asiente con la cabeza pero evita el contacto visual directo. Usando los principios de Patrick King, primero considerarías el contexto. ¿El tema de la reunión es tenso? ¿Hay factores externos como fatiga o estrés que puedan estar afectando al grupo? Luego, pensarías en sus comportamientos base. ¿Suelen estar tan desenganchados? Finalmente, buscarías grupos de señales. El colega que mira por la ventana también podría estar jugando con su bolígrafo y alejándose, lo que sugiere distracción o frustración. Mientras tanto, el colega que asiente podría tener los pies apuntando hacia el orador, indicando que está escuchando a pesar de evitar el contacto visual. Al juntar estas observaciones, tendrías una comprensión mucho más clara de la dinámica del grupo y estarías mejor preparado para responder con sensibilidad. Estos principios fundamentales, contexto, comportamiento base y grupos de señales, son los pilares para leer a las personas como un libro. Pero esto es solo el comienzo. En la próxima parte, profundizaremos en técnicas específicas para descifrar el lenguaje corporal, entender el tono e interpretar microexpresiones, las señales sutiles que a menudo revelan lo que las palabras no pueden. Quédate conmigo, porque esto se va a poner aún más práctico y revelador. En el próximo capítulo, exploraremos las técnicas específicas que Patrick King describe para descifrar el lenguaje corporal, entender el tono y leer las microexpresiones, esas pistas sutiles que a menudo revelan lo que las palabras no pueden expresar. Estas claves te permitirán descubrir significados más profundos en tus interacciones diarias. Recuerdo la primera vez que noté cuánto revela el lenguaje corporal. Estaba en una reunión y, mientras uno de mis colegas asentía con entusiasmo, sus brazos estaban fuertemente cruzados y se inclinaba ligeramente hacia atrás. Al principio, pensé que estaba comprometido, pero algo no cuadraba. Más tarde, me di cuenta de que su postura contaba una historia diferente. Aunque estaba de acuerdo exteriormente, internamente se sentía a la defensiva. Ese momento fue un punto de inflexión para mí, y es exactamente lo que Patrick King enseña en Read People Like a Book, las señales no verbales que a menudo cuentan más verdad que las palabras. La postura comunica muchísimo antes de que una sola palabra sea pronunciada. Una postura abierta, hombros relajados, brazos descruzados y una posición recta pero no rígida.
Transmite confianza y accesibilidad. Por otro lado, una postura cerrada, como brazos cruzados o una espalda encorvada, suele indicar incomodidad, inseguridad o defensividad. En mi experiencia, la postura es una de las señales más fáciles de notar una vez que comienzas a prestar atención. Por ejemplo, solía pensar que alguien con los brazos cruzados estaba siempre a la defensiva, pero ahora considero otros factores. ¿Están sonriendo? ¿Se inclinan hacia adelante? Un pequeño ajuste en la forma en que interpreto la postura ha evitado que saque conclusiones apresuradas. Las manos también son sorprendentemente expresivas. Patrick King explica que los gestos exagerados con las manos pueden indicar entusiasmo, pero también pueden sugerir que alguien está intentando demasiado convencerte. Por otro lado, manos escondidas en los bolsillos o entrelazadas con fuerza pueden reflejar nerviosismo o vacilación. Imagínate que alguien te explica un plan mientras se frota la parte trasera del cuello y evita tu mirada. Estos pequeños gestos pueden revelar su incertidumbre o incomodidad, incluso si sus palabras suenan seguras. Al notar estos detalles, puedes ajustar tu respuesta. Tal vez hacer preguntas para tranquilizarles o aclarar sus dudas. Pocos piensan en los pies como una fuente de información, pero a menudo delatan lo que realmente siente una persona. Los pies tienden a apuntar hacia lo que capta la atención de alguien. Si los pies de una persona están angulados lejos de ti, es posible que quieran terminar la conversación. Si están apuntando hacia ti, es una señal de compromiso. Empecé a notar esto en eventos sociales. Una vez, estaba hablando con alguien que parecía estar comprometido, sonriendo y asintiendo, pero sus pies estaban dirigidos hacia la salida. Fue una pista sutil de que estaban listos para irse, y me ahorró alargar innecesariamente la conversación. El contacto visual es uno de los aspectos más comentados del lenguaje corporal, pero Patrick King lo desglosa en matices que facilitan su interpretación. El contacto visual constante indica confianza e interés, mientras que evitar la mirada puede sugerir nerviosismo, culpa o timidez. Sin embargo, demasiado contacto visual puede parecer intimidante o agresivo. Cuando comencé a prestar más atención al contacto visual, me di cuenta de cuánto varía según el contexto. En una conversación uno a uno, un contacto visual constante puede sentirse cálido y envolvente, pero en un entorno grupal puede parecer excesivamente intenso. La clave es encontrar un equilibrio y leer cómo responde la otra persona. Imagina que estás en una conversación en una fiesta. La persona con la que hablas dice que está disfrutando del evento, pero su lenguaje corporal cuenta una historia diferente. Su postura está ligeramente girada, sus brazos están cruzados y sus ojos de vez en cuando miran hacia la puerta. Estas señales sutiles sugieren que podrían no estar tan cómodos como dicen. Al captar estas pistas, podrías cambiar la conversación, tal vez preguntándoles si quieren salir un momento o si hay alguien con quien les gustaría hablar. Pequeños ajustes como este pueden marcar una gran diferencia para crear conexiones significativas. Patrick King enfatiza que ninguna señal por sí sola cuenta toda la historia. Se trata de combinar lo que observas en una comprensión coherente. Una persona puede tener los brazos cruzados, pero si su tono es cálido y su contacto visual es constante, probablemente no se sienta a la defensiva. Al enfocarte en grupos de señales, puedes evitar hacer juicios apresurados y, en su lugar, construir una imagen más precisa de lo que realmente está sucediendo. Estas técnicas para interpretar el lenguaje corporal son increíblemente poderosas, pero solo son una parte del rompecabezas. En la siguiente sección, exploraremos cómo el tono, las microexpresiones y las motivaciones ocultas añaden aún más profundidad a tu capacidad para entender a los demás. Estas pistas sutiles a menudo revelan lo que las palabras por sí solas no pueden expresar. Quédate conmigo, porque esto se pondrá aún más fascinante. Hubo un tiempo en que no podía identificar por qué ciertas conversaciones me parecían incompletas. Escuchaba las palabras, pero algo en el tono, la sutil vacilación o incluso una expresión fugaz en el rostro de alguien sugería que había algo más debajo de la superficie.
No fue hasta que comencé a prestar atención a estas claves no verbales, cosas como el tono de voz y las microexpresiones, que me di cuenta de cuánto revelamos sin decir una palabra. Y una vez que lo vi, ya no pude ignorarlo. Esa es la belleza de lo que Patrick King enseña en Read People Like a Book. El tono de voz es como la banda sonora de nuestras palabras. Establece el estado de ánimo, transmite emoción, y a menudo dice la verdad cuando las palabras no lo hacen. Patrick King explica que el tono es uno de los indicadores más confiables de los verdaderos sentimientos de alguien. Una simple frase como «estoy bien» puede significar cosas completamente diferentes dependiendo de si se dice con un tono plano, una risa ligera o una voz tensa. Una vez, tuve un compañero de trabajo que siempre decía «estoy bien» cuando se le preguntaba cómo estaba. Pero un día, su voz sonó inusualmente suave y vacilante, aunque las palabras eran las mismas. Ese ligero cambio en el tono fue suficiente para decirme que algo andaba mal. Cuando lo abordé más tarde, admitió que había estado lidiando con mucho estrés. Es increíble cuánto puedes captar simplemente escuchando con atención. Cuando el tono de alguien no coincide con sus palabras, a menudo es una señal de que hay algo más detrás. La clave es responder con curiosidad, no con suposiciones. En lugar de decir, no suenas bien, prueba algo como, ¿estás seguro de que todo está bien? Pareces un poco diferente hoy. Las microexpresiones son esos movimientos faciales fugaces que revelan emociones antes de que tengamos la oportunidad de ocultarlas. Patrick King las describe como los contadores de verdades de nuestro rostro. Son universales, ya sea un destello de ira en unos ojos entrecerrados o una sonrisa que no llega a los ojos. Estas pequeñas señales pueden ofrecerte una visión invaluable de lo que realmente siente alguien. Imagina que alguien te dice que está emocionado por un proyecto, pero por un breve momento percibes un destello de duda, un apretón de labios o una mirada fugaz hacia abajo. Esa microexpresión podría ser la única pista de que están nerviosos o inseguros, incluso si están diciendo todo lo correcto. Cuando empecé a notar las microexpresiones, sentí como si estuviera desbloqueando un lenguaje secreto. Recuerdo haber captado una mirada fugaz de decepción en el rostro de un amigo cuando mencioné un viaje que estaba planeando. Más tarde, me confesaron que se sintieron excluidos porque no los había invitado. Esa pequeña expresión abrió la puerta a una conversación que de otro modo podría no haber ocurrido. La gente no siempre dice lo que está pensando. En cambio, sus acciones, tono y lenguaje corporal suelen insinuar motivaciones más profundas. Patrick King explica que comprender estas motivaciones requiere escuchar más allá de la superficie y prestar atención a lo que las personas repiten o enfatizan. Supongamos que un colega menciona repetidamente cuánto valora el trabajo en equipo, pero siempre se ofrece como voluntario para trabajar solo. Esta inconsistencia podría revelar una necesidad más profunda de control o un temor a depender de otros. Reconocer esto te da la oportunidad de abordarlo de una manera que se alinee con sus motivaciones subyacentes. La próxima vez que estés en una conversación, intenta identificar los temas a los que alguien vuelve una y otra vez. ¿Están enfatizando sus frustraciones? ¿Destacando sus logros? Estos temas recurrentes suelen apuntar a lo que más les importa, incluso si no lo dicen directamente. Una vez que comiences a combinar el tono, las microexpresiones y las motivaciones con lo que ya sabes sobre el lenguaje corporal, la forma en que interactúas con las personas se transformará por completo. Comenzarás a captar las dinámicas no habladas en reuniones, a entender lo que tus amigos o familiares realmente necesitan e incluso a navegar conflictos con más empatía y claridad. Imagina que estás en una cena familiar. Un pariente dice que está feliz con cómo van las cosas, pero su voz suena cansada, sus hombros están caídos y su sonrisa no parece auténtica. Estas pistas sugieren que podrían sentirse abrumados, aunque intenten aparentar lo contrario. Al preguntarles suavemente, «Pareces un poco cansado, ¿estás bien?», Component Placement demuestras que los ves y te importa lo que realmente sienten. Lo que más me gusta del enfoque de Patrick King es que no se trata de manipulación, sino de empatía.
Cuando aprendes a leer a las personas como un libro, no solo entiendes sus emociones, las validas. Estás diciendo, te veo, incluso si no puedes expresarlo en voz alta. Ese tipo de conexión es rara y es una de las herramientas más poderosas que tenemos para construir confianza y profundizar nuestras relaciones. Entender a las personas no es magia, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, requiere práctica. Read People Like a Book de Patrick King te da las herramientas para descifrar el lenguaje corporal, el tono y las microexpresiones. Pero la verdadera magia ocurre cuando aplicas esas herramientas con curiosidad y cuidado. Cada interacción se convierte en una oportunidad para conectar más profundamente, para ver lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie y para responder con empatía. Entonces, aquí tienes mi desafío. Comienza poco a poco. Presta atención a la próxima conversación que tengas. Observa el tono, los gestos y las señales sutiles que la otra persona está enviando. ¿Qué historia están contando sin palabras? Podrías sorprenderte de cuánto puedes descubrir. Si encontraste útil esta información, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más ideas como esta. Sigamos explorando juntos el fascinante mundo del comportamiento humano. Gracias por leer.